No escriben canciones sobre el tipo de mal que se esconde detrás del dinero y el poder. No aquí afuera. No bajo este sol. Aquí afuera. Es silencioso, silencioso como un ataúd. Y cuando algo malo sucede, no grites. Simplemente llega sin ser invitado y espera a que alguien lo suficientemente tonto le abra la puerta. Esa mañana, Caleb Thorne abrió la puerta. Era un amanecer seco, pesado y con mucho calor en Tombstone, Arizona. Caleb salió con café en la mano y la vieja madera crujiendo bajo sus botas. La tierra se extendía tranquila en todas direcciones, sin un solo viento soplando. Había salido a ver cómo estaba el ganado. Pero lo que llamó su atención no fue una vaca callejera. Era un carro, pequeño, viejo y abandonado cerca de la valla. ¿Lo hizo? Sin conductor, sin huellas, solo polvo y calor. Una mula estaba atada al poste, masticando nada, como si hubiera estado esperando demasiado tiempo. Y en la parte trasera de ese carro, bajo una lona rasgada, había algo o alguien. Había una nota metida en el nudo de la cuerda, pagada en su totalidad. Propiedad entregada. Caleb entrecerró los ojos. No había ordenado nada, y aunque lo hubiera hecho, nadie envía una propiedad sin un nombre y sin llamar a la puerta. Él se acercó más. El olor me golpeó primero. Sudor, sangre, viejo miedo. Retiró la lona lentamente. Allí estaba ella, una mujer joven, tal vez de unos 20 años, sucia, magullada, respirando superficialmente como si sus pulmones no estuvieran seguros de querer seguir adelante. Tenía las muñecas atadas. Sus labios se agrietaron. Y a lo largo de su espalda, apenas visibles, había cicatrices profundas y furiosas. Sus ojos se abrieron de golpe. Ella lo miró como alguien que ya había vivido la muerte. Y ella susurró: «Pagaste por mí. Ahora termínalo». Caleb no habló. Él no hizo ninguna pregunta. Él ni siquiera se inmutó. Él simplemente se quedó mirando. Porque la verdad es que algunos hombres luchan en guerras y creen que han visto el infierno. Pero el infierno no es un campo de batalla. El infierno es un ser humano abandonado en tu puerta, descuartizado y abandonado a su suerte, mientras alguien allá afuera cree haberte hecho un favor. Le desató la muñeca, la llevó adentro, la depositó con cuidado en la habitación de la esquina. Por primera vez en años, Caleb Thorne no supo qué hacer. Pero si crees que esta es solo la historia de una chica abandonada en la puerta de un extraño, no has visto lo que lleva consigo. Elisa no habló mucho los primeros días. Dormía como quien tiene miedo de cerrar los ojos demasiado tiempo. Caleb no la presionó. Había estado lo suficientemente cerca del silencio como para saber que tenía su propio ritmo. Algunos hombres hacían demasiadas preguntas. Él no era uno de ellos. En cambio, la mantenía abrigada, le dejaba comida donde pudiera alcanzarla. Agua fresca y una taza de hojalata junto a la cama. Nunca cruzaba la habitación a menos que estuviera dormida o necesitada. Ese tipo de silencio requiere paciencia y quizás también un poco de culpa. Había vuelto a ver esas cicatrices cuando le cambió el vendaje. La forma en que se curvaban hacia abajo. Su espalda, profunda y deliberada. No fue casualidad. Alguien se había tomado su tiempo con ella como si intentara escribir algo. Caleb no preguntó, pero vio cómo sus hombros se tensaban cada vez que oía botas sobre la madera. La tercera noche, se incorporó sin su ayuda. No dijo una palabra, solo miró fijamente el fuego como si esperara que le respondiera. Caleb estaba sentado cerca, bebiendo su café. Después de un rato, ella lo dijo suave y cansada. «No me tocaste», levantó la vista. Simplemente asintió. La mayoría de los hombres sabrían. Caleb habría echado otro leño al fuego. Su voz era baja, como si hablara consigo mismo más que con ella. «No soy la mayoría de los hombres». Eso era todo. Nada de largos discursos, nada de música suave, solo eso. Durante la semana siguiente, empezó a ayudar en la casa, cepillaba a los caballos, lavaba los platos sin que se lo pidieran. Una mañana,
Caleb la pilló tarareando. No era una melodía que reconociera, pero era un sonido. Un sonido real de alguien que no había sido más que silencio. Y en ese momento, se dio cuenta de algo. No se trataba solo de alimentar a un desconocido herido. Se trataba de ver un alma salir de un agujero que nadie veía excepto ella. Pero si crees que la sanación es un camino recto, mejor abróchate el cinturón porque lo que está a punto de compartir va a ponerlo todo patas arriba. Para la segunda semana, el silencio se rompió. No fue durante la cena ni a la luz del día. Llegó tarde, cuando el fuego se apagaba y los coyotes se habían callado. La voz de Elisa era apenas un susurro, pero sonaba como una bala. Le contó a Caleb lo que había sucedido. No todo, solo lo suficiente. Lo suficiente para apretarle la mandíbula. Había trabajado en la gran casa del funcionario del condado. Ropa limpia, muchas horas, pero bastante decente al principio. Luego vinieron el juego, las deudas, y cuando no pudo pagar, la usó como una ficha de póker. Una apuesta que podía permitirse perder. Una noche, la sacaron a rastras, la ataron y la marcaron por los mismos hombres que deberían haber estado haciendo cumplir la ley. Esa cicatriz en su espalda, no fue casualidad. Era una palabra grabada a cuchillo. Inútil. Caleb no respondió. Se quedó mirando el fuego. Pero en su interior, algo hervía. Había luchado en guerras, había visto hombres destripados y abandonados en la tierra, pero nada se le pegaba como esto. Esto no era guerra. Esto era cobardía, y estaba sucediendo bajo la bandera por la que una vez sangró. Lisa lo miró entonces, esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero no lo hizo. Simplemente se quedó de pie, salió, y cuando regresó, tenía tinta en los dedos y una carta sobre la mesa. Una carta a un viejo amigo del ejército en Tucson que ahora tenía cierto peso en la guarnición. Caleb no necesitaba armas ni puños. Necesitaba pruebas. Y las cicatrices de Elisa eran prueba suficiente. Por primera vez, vio un destello de esperanza. No una sonrisa, ni una risa, sino el simple hecho de que alguien creyera que su dolor merecía ser escrito. Eso era un comienzo. Ahora, sé que la gente que ve esto podría estar pensando, ¿de dónde viene esto? Aquí. Y si todavía estás conmigo, probablemente quieras saber hasta dónde lo llevará la rabia silenciosa de Caleb y qué significará eso para la lucha de Elisa por reencontrarse. Ese es el tipo de historia que contamos aquí. Y si no quieres perderte el resto, podrías considerar suscribirte. Te mantiene junto a nosotros. Y créeme, el fuego está a punto de arder. Una semana después, el desierto les dio una visita. No del tipo que llama educadamente a la puerta. Este llegó cerca del atardecer, con polvo levantándose detrás de su caballo, el sombrero calado. El tipo de hombre al que sabes que debes vigilar. Caleb lo vio desde el porche, y antes de que el hombre siquiera desmontara, sintió que esa vieja tensión volvía a su pecho. Los problemas se manifestaban sin decir palabra. El hombre gritó como si fuera el dueño del lugar, preguntando si habían recibido el envío. No usó su nombre. Ni siquiera la llamó mujer, solo el envío. Eso fue suficiente para a Caleb le tensó la mandíbula. Se apoyó en el poste, con la mano suelta cerca de la cadera, pero no desenvainó. El hombre bajó, sus botas golpeando la tierra con fuerza, y sus ojos se dirigieron a la ventana de la cabaña. Lisa estaba dentro, observando a través de las rendijas, con la respiración entrecortada y los hombros temblorosos. Caleb no le ofreció la bienvenida. Simplemente se quedó allí de pie, con esa tranquilidad que tenía, esperando a que el extraño hiciera su movimiento, y lo hizo. El hombre dijo que estaba allí para recoger lo que no era suyo. Dio un paso hacia la puerta. Fue entonces cuando Caleb se movió. Sin gritos, sin alardes, solo un paso brusco hacia adelante, con el puño en el cuello del hombre, la otra mano presionando el frío acero bajo su barbilla. La pelea no duró mucho. No tenía por qué durar. Caleb no buscaba matar,
solo terminar rápido. En cuestión de segundos, el hombre estaba en el suelo de la cabaña, con las muñecas atadas con cuerda y la mordaza bien ajustada. Lisa no vitoreó, no sonrió. Simplemente se sentó en la esquina, observando con incredulidad como alguien finalmente se interpuso entre ella y los hombres que trataban su vida como una moneda al aire. Caleb sacó al extraño a rastras, lo ató al poste y esperó el amanecer. El desierto tiene una forma de castigar la arrogancia. Los hombres vienen pensando que pueden tomar lo que quieran, pero aquí la tierra y el silencio siempre cobran sus deudas. Sabía que pronto pasarían soldados de Tucson y obtendrían su prueba. Carne y hueso esta vez, no solo una carta. Ahora bien, si crees que un hombre atado a un poste termina la historia, mejor agárrate fuerte. Porque cuando el poder se ve desafiado, no se queda callado, sino que devuelve el golpe. Y ese golpe ya estaba en camino. Al amanecer, los soldados de Tucson entraron cabalgando, dejando una nube de polvo tras ellos. Caleb entregó al hombre atado al poste junto con la carta que había escrito días antes. Lo tomaron sin rechistar, con el peso de su culpa escrito en el rostro. Elisa se quedó en la puerta, observando cómo los jinetes desaparecían en el horizonte. Y por primera vez, comprendió que la lucha ya no era solo suya para llevar. Alguien la había apoyado, y el mundo finalmente la había escuchado. Los días siguientes fueron diferentes. Ya no había que esperar botas en la puerta ni sombras en el porche. Cocinaba. Trabajó la tierra. Incluso rió un par de veces, sorprendiéndose tanto a sí misma como a Caleb. Él no decía mucho, solo se dedicaba a sus tareas. Pero el silencio entre ellos ya no era pesado. Era una especie de paz. Una noche, se sentó junto al fuego, el mismo lugar donde una vez susurró esa súplica entrecortada. Y le dijo a Caleb que quería quedarse. No porque no tuviera otro lugar a donde ir, sino porque este era el primer lugar que le había dado una opción. Caleb no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente. El tipo de asentimiento que significaba más que una docena de palabras. En ese rancho, a kilómetros de distancia del ruido de la política y la codicia, dos personas aprendieron que la curación no siempre llega con truenos o sangre. A veces llega con silencio. En el sonido del agua hirviendo en la estufa, en una cicatriz que no duele tanto. En un hombre que elige escuchar en lugar de exigir. Quizás eso es lo que olvidamos con demasiada frecuencia. Que a veces la mayor fortaleza no está en sacar un arma, sino en elegir la amabilidad cuando el mundo espera crueldad. Y tal vez las cicatrices que llevamos, sin importar cuán profundas sean, no sean el final de nuestra historia, sino la prueba de que seguimos caminando. Ahora, déjame preguntarte esto. Si estuvieras en las botas de Caleb, ¿habrías abierto ese lienzo? ¿La habrías llevado dentro? ¿O habrías mirado hacia otro lado como tantos hacen si esta historia te conmovió? Tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Te mantiene aquí con nosotros donde las historias del viejo oeste nos recuerdan no solo quiénes éramos, sino quienes aún podemos elegir ser. Porque al final, el oeste nunca se trató solo de tierra y armas. Se trataba de gente, que rota y valiente,